Bueno, bienvenidos. Estamos en el conversatorio del colectivo LGTBI y políticas actuales. Un poco para contextualizar, la idea de hoy es que, encontrarme afortunadamente acompañada por todas estas personas maravillosas que nos van a hablar un poco de, intercambios de pensamientos, ideas y prácticas concretas que se vienen llevando a cabo en estos años en Tucumán específicamente, sobre la situación político y social actual del colectivo LGTBIQ+. Así que también para enmarcar un poco por qué nos reunimos hoy, todo esto sucede en el marco del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que es en el día de la fecha, 28 de junio. Y por ahí si estás del otro lado y no sabes por qué es este día, esta fecha en la que se conmemora, está bueno contextualizarlo y mencionarlo, porque ha sucedido en el año 1969 en la ciudad de Nueva York, en un bar, donde han habido una serie de represalias policiales, y ahí sucede por primera vez en la historia de Estados Unidos una revuelta o una lucha, una manifestación por parte de la comunidad LGTBI para defender sus derechos, porque eran muy vapuleados y por supuesto perseguidos. Así que en ese contexto nos encontramos hoy como para hablar un poco de esta situación. Bienvenides, estamos con esta mesa muy hermosa. Contamos con la presencia de Amelia del Sueldo Padilla, Marcos Acevedo, Emma Simón, Pipo Trash y Laura García Monte. Así que gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar con Amelia. Buenas tardes, Amelia. Amelia es médica sexóloga, es presidenta de la Sociedad Científica de Sexología del Colegio Médico de Tucumán, es presidenta de AASES, que es la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Amelia, el tiempo es tuyo. Muchas gracias por esta presentación, encantada de compartir acá con ustedes. Y realmente eso que te escuchaba en cuanto al bar de Stonewall en Estados Unidos, en Nueva York, es un hito tan importante, ¿no? ¿Y por qué festejar esta fiesta del orgullo? ¿Y por qué hay que festejarlo desde los derechos humanos, desde los derechos que corresponden a este colectivo? Sobre todo considerando que a nivel mundial hay un montón de países donde está penalizado. Aún hoy hay 71, 72 países donde está penalizado. Inclusive hay 11 países donde hay pena de muerte. Entonces, ¿cómo no festejar un día así, ¿no? Que la tenemos que festejar como humanidad, digamos. Desde la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, con otras dos colegas, médicas ginecólogas de la provincia de Buenos Aires, sacamos una guía de atención justamente porque notamos la carencia dentro de los profesionales de la salud. Y ahí tengo que hacer un mea culpa, porque muchas veces en el tema salud hemos sido expulsivos. Entonces, ¿cómo hacer para que estas personas lleguen al sistema de salud y encuentren un sistema de salud convocante que realmente responde a las necesidades y no sea algo que expulsa a las personas del sistema? Entonces, trabajar con todos los mitos, prejuicios, tabúes que tiene la comunidad médica en general o al personal de salud en general, nos resulta todo un desafío. Y en esa guía que hicimos justamente trabajamos algunos conceptos que en la formación de grado no la tenemos, ni en medicina, ni en psicología, y que es tan necesario para los tiempos que corren. Entonces, de pronto, que se esté patologizando lo que no se tiene que despatologizar es grave. Para algunos sectores, por supuesto, si nosotros hacemos una revisión desde nuestros antecedentes religiosos, como las religiones judeocristianas, más allá de que uno sea agnóstico, más allá de que uno sea ateo, vivimos en una sociocultura que nos condiciona como tales. Entonces, esto sumado a la idea de pecado, esto sumado a que el hecho sexual está condenado, esto sumado a que hay una escisión entre el cuerpo, materia y el espíritu superior, y más allá de la parte médica que genera angustia con esto de la enfermedad, de buscar qué es lo que está generando. Y si no es un virus, no es una bacteria, no es un hongo, ¿quién es el culpable o la culpable de que ocurran estas situaciones? Y terminamos buscándole a la madre como una gran culpable en todas estas situaciones, ¿no? Entonces es la madre débil, es el padre débil, la madre que es demasiado fuerte,
de pronto se buscan culpables y se patologiza lo que no es patologizable. Y por ahí concurren las familias buscando respuestas y se han usado las terapias de conversión, algo que es abominable, que es aberrante, y sin embargo están apoyadas en algunos lugares del mundo. Entonces, trabajar desde ese lugar, ¿no? Desde el conocimiento, para perder los miedos y temores, y que hay que despatologizar totalmente estas situaciones. Por ejemplo, nosotros nos guiamos por el DSM-5, donde estamos hablando de incongruencia de género, estamos hablando de disforia de género en el CI-11, o sea, siempre, aunque sea un malestar, una incongruencia, lo estamos poniendo ahí. Lo sacamos del lado de las enfermedades, pero no tanto. Entonces, bueno, sí creo que hay que realizar un aporte para la sociedad en general, y sí me parece que en Argentina nosotros tenemos un marco jurídico importante, pero más allá de que las leyes están porque antes hubo una necesidad, porque si no, no existe la ley, hay que hacer que las leyes sean más completas, que la gente se empodere para poder exigir que esto se ejecute. Entonces, que la persona sea llamada por el nombre que quiera tener, que esto no sea desconocido y que sea reconocido en los servicios de salud. No hace mucho, hace unos días, una persona fue trasladada desde el Hospital del Carmen a Lo Barrio porque no reconocían su identidad de género, o sea, porque no estaba en el documento. Esas son situaciones que dentro del sistema público de salud deben ser salvadas, porque es una ley de la nación y debe conocerse. Así que, bueno, no sé si... Bueno, muchas gracias. Amelia, yo ahí respecto a lo que estabas hablando de la patologización, quería preguntarte, bueno, sobre esta nueva nomenclatura de disforia de género, que no deja de ser una nueva manera de nombrarlo. Hay discursos encontrados. Por un lado se considera que sigue siendo como una estrategia biopolítica para poder acceder, digamos, a la parte medicamentosa, si es que la persona desea, ¿no?, realizar este proceso. Por otro lado, puede seguir siendo un material de opresión de la medicina hegemónica. Entonces, ¿cómo poder hacer, o qué propuesta, ¿no?, qué agujero sigue habiendo, digamos, dentro de la medicina y de las políticas estatales respecto de estas dos posiciones? Que, bueno, no sé, no voy a dar mi opinión acá, digamos, pero que siguen siendo como dos polos o dos caras de una misma manera, ¿no? ¿Cómo se podría acercar? Primero, saber que hay que despatologizar completamente, y lo otro sí, hacer posible el acceso que sea para toda aquella persona que solicita una prestación y que esté dentro del programa médico obligatorio, pero que eso no signifique que sea una enfermedad, porque para usar los anticonceptivos que están dentro del programa médico obligatorio no es una enfermedad. Entonces, la hormonización no tiene por qué vérsela como una enfermedad, me parece. Absolutamente. Una última pregunta, Amelia. Vos que sos sexóloga, ¿por qué crees o dónde consideras que está ubicado el monstruo, ¿no?, de esta idea tan ridícula que se tiene de que no es conveniente hablar de sexo y sexualidad en las infancias y adolescencias? Bien, mira, eso es todo un tema, porque nosotros tenemos la Ley de Educación Sexual Integral que te obliga, de acuerdo a la currícula, a instrumentarla desde nivel inicial, y sin embargo hay tanto rechazo por un total desconocimiento a veces de parte de las familias, que no ven el beneficio de que eso se instrumente realmente desde el nivel inicial, porque de pronto vos le decís, bueno, lo dejo librado a la familia, y de pronto la familia no habla de esos temas, y ese niño o esa niña está siendo vulnerado en sus derechos porque no se trabaja en la escuela, no se trabaja en la institución educativa, y tampoco se lo habla en la familia. Entonces ahí hay algo que está faltando. De pronto, cuando uno dice sexo, se está imaginando un acto sexual coital, cuando de pronto, si nosotros hacemos esto y desenrollamos lo genital a lo sexual, vamos a poder sentirnos mucho más enriquecidos y más libres en esta percepción. Entonces, otra vez esa idea de que sexo tiene que ver solo con lo genital. Entonces, cuando de pronto vemos que tiene que ver con el género, tenemos que hablar de la afectividad, tenemos que hablar de los valores, tenemos que hablar
de los principios, tenemos que hablar de la solidaridad, tenemos que hablar de tantas cosas ligadas a la sexualidad. Entonces es como que creo que pueden perderle el miedo, pero mientras tanto hay que tener un lugar, una entrada para poder abordar esta temática, porque si no, todo queda en ese espacio de no se habla, no se dice, no se toca, no habla la familia, no habla la institución educativa, entonces ese niño o esa niña de pronto tiene grandes agujeros sin poder tener el conocimiento acorde, ¿no? Yo creo que habría que tenerle más miedo al silencio que a la palabra en todo caso, porque la desinformación genera catástrofe, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Amelia. Bueno, ahora le damos la palabra a Marcos Acevedo. Marcos, bienvenido. Marcos es secretario de Culturas de Tafí Viejo, es militante del colectivo LGTBIQ+, y además, lo voy a agregar yo, no lo he dicho, es un gran actor y bailarín, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo preparé algunas cosas, obviamente tenía algunas cosas en la cabeza de las cuales me gustaría hablar, pero también quizás por ese componente más sensible, más artístico, siempre me gusta como ver qué es lo que pasa, ¿no? Y mientras hablaba Amelia, miraba la composición de esta mesa y me emociona. Me emociona porque me parece que de algún modo el tema sobre el cual ustedes me han convocado a hablar a mí, que es pensar políticas públicas en relación al colectivo LGBTIQ+, hay como una suerte de síntesis, ¿no? Esta bandera argentina, la bandera de la diversidad, la bandera trans. Y bueno, repito, me emociona porque yo he tenido que construir mi orgullo LGBTIQ+. Yo tengo 47, casi 48 años, y en mi generación yo tengo compañeros del colegio secundario que han muerto en el camino, digamos, que han fallecido con HIV, sin poder hablar con su familia, sin poder, yo soy portador de HIV también, iniciando militancia en ese sentido, porque creo que una de las cuestiones como más difíciles que abordamos es justamente esto, el silencio, la invisibilización, y todo lo que eso acarrea, y ese silencio, esa invisibilización, muchas veces nosotros somos cómplices de eso, porque sabemos que visibilizarnos y que tomar la palabra muchas veces tiene riesgos, ¿no? Entonces yo he transitado mi niñez y mi adolescencia en Tafí Viejo, una ciudad que me ha marcado de manera profunda. Toda mi simiente cultural e intelectual yo la recibí en Tafí Viejo, la recibí en la educación pública de Tafí Viejo. Me quemaron la cabeza a mí en el colegio secundario. En el colegio secundario tomé contacto con literatura, no sé, con Camus, Walt Whitman, Borges, he visto La Naranja Mecánica, The Wall, digamos, una serie de cosas que no era habitual que vos tengas esa edad. Además, yo entré al secundario cuando entramos en democracia, 2 años después de democracia, entonces no era usual que vos tengas contacto con esos materiales en el secundario. Pero bueno, también he sufrido un montón de violencia, no se llamaba bullying, pero bullying en el colegio, en la calle, me gritaban cosas en la calle. También he sufrido una suerte de violencia institucional porque la han llamado a mi familia y me han dicho es muy maricona, hay que llevarlo al psicólogo. Y bueno, y los psicólogos también, la psicóloga que yo tenía, la herramienta que me daba era que no se te note, digamos. Vos hacés lo que quieras y que no se te note porque así vas a sufrir menos, y yo eso lo he creído durante mucho tiempo. Y entonces digo todo esto porque esto ha sido como un factor determinante para que aparezcan políticas de diversidad en la Secretaría de Culturas de Tafí Viejo. Cuando yo soy convocado para trabajar en ese espacio por Javier Noguera, que es el intendente de la ciudad y que hacía una apuesta importantísima, lo hablábamos recién antes de empezar, que originalmente era una dirección, se la ha jerarquizado a una secretaría, se le ha puesto este nombre, ¿no?, de culturas, de pluralidad, de pensamiento diverso sobre lo cultural. Yo siempre supe que eso iba necesariamente a aparecer, digamos, porque uno le imprime la identidad propia a las cosas que hace. Entonces yo decía, ¿cuándo irá a aparecer? ¿Cuándo irá a aparecer? Y apareció cuando fuimos a un colegio
que tenía una orquesta del Bicentenario, y el profe de la orquesta me decía, vos sabés que hay un pibe que es un talentosísimo y que todo el tiempo está amenazando con dejar porque sufre bullying, porque pertenece al colectivo. Y yo dije, bueno, me parece increíble que haya pasado la cantidad de tiempo que había pasado, que existan leyes y todo lo demás, y que la realidad de un pibe siga siendo la que yo había tenido hacía 30 años atrás. Entonces ahí surgió la idea de comenzamos con un festival, porque esto también me parecía, lo reflexionaba yo, que nosotros empezamos con un festival que se llama Diversival, que también adquirió ese nombre, no empezó llamándose de esa manera, porque nosotros creemos un montón en que las cosas se van creando colectivamente, se van gestando, tienen que ir transformándose. Esa es otra cosa sobre la que en el tránsito de la conversación decía, creo que una de las cuestiones también por la cual el colectivo LGBTIQ+ es peligroso, es porque nos pensamos como posibles transformados, ¿no? Nos pensamos como seres en transformación, y podemos hacer unos corrimientos, ¿no es cierto?, donde yo, por ejemplo, me siento súper cómodo con el la, con el le, con el lo, me siento cómodo con cualquiera de las maneras en las que se refieran a mí, y tenemos además esa posibilidad de reivindicar el insulto, ¿no? De que no nos joda, o de tomarlo y decir, sí, puto, y... Entonces, bueno, perdón, estoy medio con muchos frentes, pero bueno, ahí surgió esta posibilidad de llevar adelante un festival de arte y cultura LGBTIQ+, que lleva 4 ediciones, que en los últimos 2 años se ha empezado a realizar alrededor del 1 de diciembre, también con esta idea de poder hablar sobre el HIV. La Municipalidad de Tafí Viejo además tiene políticas en relación a la salud. Tenemos un consultorio amigable que trabaja fuertemente en la divulgación de la prevención con el HIV. Entonces también tratamos de que esto se inmiscuya dentro del festival y que dentro del colectivo hablemos de eso, porque tampoco se habla y también se discrimina un montón a los portadores. Y esto fue como iniciático, y después con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta de la necesidad de que el arcoíris se meta en todos los eventos que hacemos, que no se vuelva una cuestión donde una vez al año la municipalidad visibiliza políticas de diversidad, sino que ya en todos los festivales que nosotros estamos haciendo. Y esto también a mí me gusta señalarlo, porque cuando nosotros le hemos contado la idea del festival a Javier, Javier en el acto nos ha dicho que sí, en el acto abrazó la idea, nunca nos preguntó cuánto iba a salir, no nos dijo nada más que había que hacerlo. Y él ha sido siempre el que nos ha llevado a correr riesgos, ¿no? Y eso también me parece que es súper importante. Pensar el Estado, nosotros no lo pensamos al Estado como corriendo riesgos, lo pensamos al Estado como el sinónimo de lo conservador, ¿no? Como el sinónimo de quien establece el status quo. Y yo creo que un Estado involucrado con su comunidad es un Estado que corre riesgos, ¿no? Un Estado que dice el límite no está acá, está más allá. Tus derechos son más de lo que vos te imaginás. Y qué sé yo, Javier es la persona que nos ha dicho, está buenísimo que Manu Sija esté en el festival, en el Diversival, pero a Manu Sija hay que llevarlo al escenario del Festival Nacional de Limón, y que ahí hable, ¿no? Y el año pasado Manu ha cantado, él hace una versión de la Luna Tucumana, que él dice, deja que quiera como yo sé. Él usa esa frase para teñirla de diversidad, y entonces hemos puesto 2 chicas bailando una samba, y no sé, yo creo que es la primera vez que en ese escenario alguien debe haber dicho LGBTIQ, ¿no? Y ha sido Manu Sija, y ha sido una idea de Javier, digamos, no solo una voluntad política, sino una idea de él, ¿no? Y bueno, creo que este es un caso, afortunadamente muchos otros que tiene el gobierno de Javier, y bueno, yo sé que sueno como un poco militante ahí también, pero bueno, es así, me han convocado a hablar de eso. Y creo también que algo interesante que también pensaba era otra voz también que yo vengo a traer, y que le agradezco,
que es la voz de lo que llamamos el interior, ¿no? Porque también es algo que es interesante, que esto está pasando no en San Miguel de Tucumán, sino que está pasando en una ciudad más chica de la provincia. Tucumán es una provincia curiosa porque es muy conservadora en algunos aspectos y en otros aspectos como muy desaforada y muy libertina. Tafí Viejo no es la excepción de eso, y que sucedan estas políticas públicas en los lugares como menos centrales, que igual yo también tengo una idea que yo la combato un montón, ¿no? Porque nosotros la periferia siempre la establecemos en relación a alguien que se considera que está en el centro, ¿no? Y yo vivo en un barrio que el colectivo me deja a 12 cuadras, por eso he llegado tarde de día. Tengo que caminar 12 cuadras para tomar el bondi, y mi casa es el centro del mundo para mí, no está en la periferia de ningún lugar. Pero bueno, como pensamos por ahí, reproducimos un poco esos pensamientos. Interesantes que no esté pasando supuestamente donde pasa todo, que es en Tucumán, sino que esté pasando un poquito corrido, y que, no sé, que desde ese lugar tratamos de hacerlos pensar a todos los tucumanes. Claro, que vayan corriendo a los márgenes, bueno, me parece que viene bastante al caso y es interesante. Marcos, iba a preguntarte, bueno, dentro de todo lo que vas hablando, además de los éxitos, ¿no?, que vas contando logrados, ¿cuáles considerás pueden ser actualmente los obstáculos, bueno, si se quieren Tafí o si no más generales, para seguir avanzando en materias de políticas públicas? ¿Cuáles considerás pueden ser? En el aspecto cultural, decís vos. Bueno, desde donde quieras responder. Bueno, yo creo que es muy difícil no pensar en la pandemia cuando me haces esa pregunta. Uh-huh. Creo que estamos viviendo un tiempo absolutamente inusitado, imprevisto, que ninguno de nosotros lo tenía en la agenda, y que también te pone en evidencia todas las desigualdades, digamos, todas las desigualdades que hay, la falta de igualdad de oportunidades. Nosotros lamentablemente estamos viviendo tiempos dificilísimos en nuestro país. Hemos tenido 4 años durísimos previos a este nuevo impulso de lo que tiene que ver el tipo de país en el cual yo creo, al menos, y bueno, y esa esperanza está ahora por lo menos suspendida por esta realidad que nos tiene a todos como muy en una incertidumbre grande, digamos. Realmente nosotros estamos programando digamos, no tanto como en el corto plazo, pero es un corto mediano, digamos. Es muy difícil para nosotros pensar qué va a pasar dentro de 2, 4 meses, 6 meses. Todo lo estamos pensando, intentando, ¿no es cierto?, esquivar a la imposibilidad de realizarlo, entonces decir, bueno, lo vamos a hacer. Pero eso, lamentablemente, las herramientas mayoritarias con las que contamos son excluyentes. Facebook es excluyente, Instagram es excluyente. Hay una determinada cantidad de personas que tienen acceso a eso, que no es justamente la población a la cual nosotros durante todos estos años hemos tratado, ¿no es cierto?, de poder abrazar. No me gusta pensar tampoco en esa idea de incluir. La gente está incluida, la gente no necesita del Estado para estar incluida, pero sí que el Estado esté pensando, que el Estado esté tratando de hacer cosas juntos. Eso es lo que nosotros hemos intentado hacer con los sectores por ahí más vulnerables de la ciudad, con menos posibilidades de acceso y de participación, que fundamentalmente esa es la palabra para mí estratégica en el área cultural. Es eso, es que la gente pueda participar de una manera más activa. Y hay una idea de cultura que a mí me encanta, que es que la cultura es un juego que se enriquece con cada jugador nuevo que entra. Y yo creo profundamente en eso. Creo que nosotros hemos llevado, cada vez que hemos tenido la posibilidad de ir a compartir en un nuevo lugar donde habitualmente no íbamos, hemos descubierto algo que no conocíamos de la ciudad y que era súper valioso, ¿no? Entonces, creo que el desafío hoy por hoy es que entremos la mayor cantidad de personas a condiciones mínimas de bienestar. Creo que ese es el gran desafío que tenemos todos y todas y todes los argentines, que tengamos una sociedad un poco más justa, un poco más equilibrada, un poco más menos
prejuiciosa. Nada, suena muy utópico, pero realmente creo que estamos ante una situación de mirar lo esencial. Creo que sentirnos en riesgo, sentir que las personas que queremos están en riesgo y habernos tenido que preservar, ojalá nos lleve a pensarnos de una manera más solidaria, ¿no? Más comprensiva con lesotres. Y bueno, y el Estado creo que allí tiene un rol fundamental y ojalá lo podamos capitalizar en ese sentido, porque lamentablemente este tipo de cosas transitan en los dos extremos, ¿no? Transitan, y bueno, y lo vemos, ¿no es cierto?, en la gente que reivindica su derecho a, no sé, a no cuidarse, ¿no es cierto? Es como extrañísimo, porque cuando vos elegís eso, estás eligiendo no cuidarme a mí, entonces no tenés tanta libertad de no cuidarte, ¿no? Y bueno, y ahí vuelvo a enganchar con el HIV. Totalmente. Vuelvo a enganchar con el HIV y hay una película buenísima que se llama 120 latidos por minuto, y en esa película se dice una cosa preciosa en relación a eso, que es que la responsabilidad del cuidado no se divide, no es 50% tuyo y 50% mío, sino es 100% tuyo y 100% mío. Buenísimo, gracias Marco, y me quedo pensando en tres cosas que has nombrado. Esto de las utopías me parece que, que son necesarias para que uno siga viviendo, digamos. Si no tenemos utopía está como la bandera un poco caída. Y por otro lado señalar dos cosas, ¿no? Uno que has dicho desde tu perspectiva de culturas y de Estado y de políticas públicas yendo a abrazar a la población. Me parece interesante la perspectiva de no solamente pensar cómo la población puede acercarse hacia los servicios que tiene, sino cómo también el Estado debe, ¿no?, acercarse a la población y no siempre esperar que el otro venga. Y por otro lado, esta idea de que el arco iris ingrese, ¿no?, como por espacios porosos en todas partes. Bueno, es lo que uno se refiere cuando llama perspectiva de género, ¿no?, que no es un acontecimiento, ni una idea, ni solamente la bandera, sino algo que atraviesa. Así que bueno, muchas gracias, Marco. Bueno, y ahora vamos a seguir con Emma Simón. Un poquito para que se la vea mejor. Emma es trans no binaria, es militante por los derechos humanos LGTBIQ+, forma parte de ATA Tucumán y de la Biblioteca Popular de Cultura LGTBIQ+, ¿no? Ashley. Así es. Bueno, principalmente muchas gracias por la invitación. Siento que es una enorme responsabilidad estar representando a dos organizaciones que vienen trabajando mucho y vienen trabajando muy bien. Así que bueno, estoy un poquito nerviosa. Bueno, cuando hablamos de política pública en materia de derechos LGBT, primero que nada quiero resaltar algunas cuestiones. Principalmente, creo que ningún gobierno le ha surgido la idea de darnos derechos. Creo que siempre ha habido una militancia que ha estado presente, que ha estado todo el tiempo exigiéndole al Estado que reconozca esos derechos que nos corresponden por el hecho de ser humano, principalmente. Y en segundo lugar quiero destacar también esto de de cómo funciona la política, ¿no? De cómo funciona la política en el sentido de que hay gobiernos que tienen una cintura política para reconocer o negar derechos, ¿no? Y yo en ese sentido, o por lo menos haciendo un poco de revisión histórica, creo que siempre los gobiernos populares son los que nos han dado derechos, ha habido un avance importante de derechos en los gobiernos populares. Y me quiero referir especialmente al periodo del año 2003 hasta el año 2015, que conocemos como década ganada. Para mí siento que ha sido una década ganada porque tuvimos varios derechos importantes para el colectivo LGBTI+, ley de educación sexual integral, tuvimos ley de matrimonio igualitario, tuvimos ley de identidad de género, y algo muy importante es la despatologización dentro de la ley de salud mental también, ¿no? Que habla de que no se puede hacer tratamientos ni se puede diagnosticar en base a las elecciones sexuales de las personas. ¿Por qué digo que es importante mencionar todas estas políticas? Primero que nada, el reconocimiento legal de las
familias diversas, de las formas de vincularse con el otro, de adquirir derechos en relación a ese otro. Y la ley de identidad de género porque nos permitió acceder a la ciudadanía, es decir, ser reconocidos por el Estado en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a nuestra autopercepción, garantizar el trato digno de nosotros y tener acceso a la salud. Es muy importante mencionar todo esto porque es la primera ley en el mundo que tiene una perspectiva despatologizante de la identidad de género. Antes de la ley de identidad de género, una persona trans tenía que ganar un juicio más o menos para poder decir que es trans. El Estado la obligaba a esa persona a que realizara algún tratamiento de adecuación corporal. En cambio, la ley de identidad de género lo muestra como algo opcional. Si uno lo desea, lo puede hacer o no. Entonces eso es lo que a mí me parece importante. Y además de que es una ley que rompe con el binarismo. Rompe con el binarismo porque reconoce la autopercepción. Si bien nunca habla de binario, no binario la ley, habla de identidades autopercibidas. Entonces uno puede transicionar masculino a femenino, femenino a masculino, pero también puede transicionar hacia otras identidades no binarias, por supuesto. En ese sentido, el acceso a la ciudadanía de las personas, por ejemplo, trans no binarias, como en mi caso, se ve dificultada porque el Estado se presupone siempre binario. Se presupone siempre binario, entonces no nos da el acceso a los DNI. Hay muchos casos que están judicializando para que RENAPER les pudiera conceder, por más que hay fallos judiciales que obligan al Estado a entregar un DNI, ya sea sin género o con género no binario, no lo está haciendo. Entonces es como que le estás negando un derecho a una persona por más que la ley te diga esto. Entonces sigue habiendo una cadena, digamos, de violencias dentro del Estado. No solamente tiene que ver con esto de las identidades no binarias, las identidades trans que son binarias, personas trans masculina y trans femenina, mediante muchas experiencias, sobre todo aquí en Tucumán, yo hablo de Tucumán, de la realidad tucumana, porque es donde vivo, donde milito, constantemente están sufriendo diferentes tipos de violencias y discriminación en todos los ámbitos que existen, ya sea en la escuela, en las universidades, en los hospitales, en los CAPS, con la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no me canso de nombrar lugares cuando hablo de esto. Incluso las personas en situación de calle llegan a un albergue, ya sea del Estado o privado, y también reciben discriminación y exclusión de esos sitios. La ley de identidad de género no se aplica en totalidad. Es una ley que tiene 8 años y todavía hay que estar recordándole siempre al Estado que existe esa ley. Creo que ese es el rol importante que tienen las organizaciones, como lo mencionaba al comienzo, de la exigencia de los derechos, ¿no? Y precisamente surgen las organizaciones LGBTI+, de diferentes sectores, porque el Estado no tiene una agenda política muy bien definida para con nosotros. Muchas veces nosotros terminamos reemplazando al Estado. Terminamos realizando acompañamientos, tareas, seguimiento, todas esas cuestiones que las tendría que hacer un sector específico del Estado. Estamos hablando de violencia de género, de violencia contra la identidad de género, contra la orientación sexual, y esas cuestiones como que al Estado no le interesan. Estamos a medio año y hay 40 compañeros trans que han fallecido por travesticidios sociales y muchas otras por crímenes de odio. Entonces estamos pensando que hay que pensar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este contexto actual? Creo que la pandemia, este momento, pudo develar de alguna forma la precariedad en la que viven las personas trans, que sobreviven las personas trans, mejor dicho, por la falta de acceso al trabajo, por la falta de acceso también a la salud, porque hace poco murió una compañera trans por COVID-19 que no ha sido asistida por el Estado. Entonces es necesario nombrar estas cuestiones, que se visibilice de que hay una población trans que está abandonada.
Ahora hubo un avance del Estado, se les entregó el potencial trabajo y a veces sí, el subsidio del Estado es importante. Es importante porque le estás dando de alguna forma una seguridad a una compañera trans, por lo menos para que pague una pieza, una pensión, qué sé yo. Pero la necesidad más importante es la necesidad del trabajo. Y aquí quiero hablar del cupo laboral trans. Cupo laboral trans es una política de Estado que garantiza el acceso a las personas trans a poder trabajar, a poder tener una inserción, que también busca la capacitación de las mismas para que sean competentes a el puesto para el que se les está solicitando, ¿no? Luego de varias presentaciones, de varios años que se vienen presentando a nivel nacional, está entrando en estos momentos en debate, ¿no? Dentro de comisiones de la Cámara de Diputados para tratar de unificar un proyecto, ya que hay varios proyectos presentados. A nivel local, aquí en San Miguel de Tucumán, esta semana tuvimos reuniones de diferentes organizaciones del colectivo LGBTI+, para también unificar un proyecto que se va a tratar este jueves en el Consejo Deliberante, ¿sí? El cupo laboral trans, yo siempre digo que es justicia social, porque lo que viene a hacer es que hay una brecha entre la igualdad ante la ley y la igualdad de hecho. Para la ley todas las personas somos iguales, pero en la realidad no es así. Las personas trans constantemente tenemos que estar recordándole al Estado que somos personas, que tenemos los mismos derechos. Entonces, ese cupo laboral trans viene a ser un poco esto, no va a llegar a la igualdad, porque es un cupo de 1%. De 500 chicas, chicos y chicas trans, ¿cuántos van a acceder en ese 1%? Muy pocos. Entonces, hay que pensar en otros tipos de políticas de inserción laboral, de acceso a la salud, de acceso al trabajo. Por eso es que desde la organización ATA, desde la Federación Argentina también, se presentó también el proyecto de ley integral trans, que incluya todos los aspectos en los cuales las personas trans vienen siendo excluidas, que tienen que ver con acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, que haya una reparación para las personas trans mayores de 60 años, entre otras cuestiones. Bueno, la verdad que te iba a preguntar cosas que ya has ido nombrando un montón, así que sí. Muchísimas gracias. Bueno, dos cuestiones que me quedan ahí un poco en el tintero. Son, una, si vos crees que en los últimos años sí. El colectivo trans ha tenido mayor visibilidad, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Y si es que la respuesta es sí, ¿cómo crees que esto se ha alcanzado, se ha generado? Sí, yo creo que la visibilidad sí. Yo creo que la visibilidad sí, pero precisamente por el tema de que tuvimos una ley, como dije, en el año 2012, que es la Ley de Identidad de Género. ¿Sí? Esto ha permitido contar que existimos, de decir, hay cierta cantidad de personas trans en Argentina, más o menos, porque la ley tampoco te obliga a que cambies el DNI. Tiene que ver también con la lucha feminista. Yo diría más bien transfeminista. Soy de las personas que piensan en la intersectorialidad. Creo que también la visibilidad de las muertes de las compañeras trans, que llamamos transfemicidio y travesticidios, que son una figura legal que también ha creado el Estado a partir del año 2012, es no solamente reconocer el derecho a la identidad de género de las compañeras que ya han fallecido, sino también reconocer que hay todo un sistema de violencia de por medio antes de llegar a ese transfemicidio o travesticidio. Entonces, la visibilización de las muertes de nuestras compañeras, eso también a nosotros nos permite de alguna forma visibilizar nuestras realidades. Llevamos siempre la bandera de las compañeras trans que han sido víctimas de transfemicidio, porque son el claro ejemplo de las violencias que vivimos cotidianamente, como aquí en Tucumán siempre recordamos a Cintia Moreira, a Yelen Gómez, a Gala Pereira, Lourdes Reynoso.
son nuestra bandera para seguir luchando, así como también lo fue Diana Zacayán, que justamente el crimen de la compañera fue el primer fallo que, con perspectiva de género que tomó la figura de travesticidio, ¿no? ¿Crees, Emma, que el alcance, digamos, estatal y legal de que hoy existan esas leyes tiene que ver específicamente con la lucha de los colectivos no gubernamentales que hay? Sí, indudablemente. Indudablemente, como dije, creo que ningún Estado te regala un derecho. Sí, puede tener la capacidad política, puede tener cierta perspectiva, pero siempre hay que negociar esos derechos. Siempre tenés que estar ahí diciéndole, mirá, soy una persona, tengo que tener derechos. Todo el tiempo tenés que estar ahí agarrándole la mano al Estado, diciéndole, cuando nosotros tenemos que hacer acompañamientos, por ejemplo, a compañeras y compañeros trans, constantemente le tenemos que estar hablando con algún funcionario o con quien sea, porque sabemos que si va el compañero solo o la compañera sola, no se le atiende, porque hay discriminación y por todo eso. Entonces siempre tiene que ir básicamente de la mano de algún referente para que sea atendido. Para ir cerrando, Emma, la última pregunta. ¿Por qué consideras que existe esta brecha, a mi parecer, extrañísima y excluyente entre el feminismo y el transfeminismo? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que cuando hablamos de transfeminismo, hablamos de un feminismo incluyente de las personas trans. Entendemos que también hay un cisfeminismo que niega las identidades trans. Entonces, la perspectiva transfeminista precisamente es de inclusión. Es inclusiva, así como también podemos hablar de feminismos blancos, feminismos negros, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros creemos siempre en la inclusión de las personas trans, en que se reconozcan la autopercepción de todas las personas, todas las identidades disidentes. No me sale la palabra que quiero decir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con Pipo Trash. Bienvenido, Pipo. Gracias. Pipo es marica del barrio popular, militante del colectivo LGTBIQ+, integrante de Compañeras Tucumán Peroncha, bailadora y actriz. Bueno, no sé muy bien por dónde arrancar, pero me quedé con esto que contaba Marcos de su experiencia, ¿no? Acá en Tucumán, de ser chico, de que más fuerte. Esta cosa que contaba Marcos de que le pegaban o le decían cosas en la calle, y yo pensaba en mi contexto, que es totalmente diferente, que hay casi 15 años de diferencia, y que yo nací en Buenos Aires, en provincia, San Pedro, provincia de Buenos Aires, y totalmente me pasó lo mismo, digamos. Viví las mismas experiencias en otro lugar, en otro tiempo, y tenía una persona homosexual, mi tío era homosexual, digamos, en la familia, o sea, tenía como esos lugares, pero la gente, digamos, los machirulos están en todas partes, y cuando sos chico es tremendo, más cuando uno es marica. Entonces, y más si haces danza y no puedes hacer danza, entonces como creo que ahí viene mi militancia, que de haber tocado esa fibra, de haber sentido ese bullying, ¿no? Que recibimos todos los que somos diferentes, que no somos lo normal, como diría Susi, que lo normal está en nosotros. Entonces, bueno, cuando llegué a Tucumán, yo llegué también con muchas ganas de militancia. Me acuerdo que una de las primeras personas con que me conecté fue con Marcos, porque teníamos una profesora que lo había conocido acá en un festival de teatro danza, y me acuerdo que todavía no sabía si iba a vivir acá, y ya estaba involucrado en el 24 de marzo, en la marcha, y no conocía a nadie, digamos. Pero me he dado cuenta con el tiempo que a Tucumán le falta un montón. Hoy hablábamos de esta cosa que por ahí los porteños o los bonaerenses que creen que en Tucumán todavía andan en carroza y no tienen pavimento. Si bien hay pavimento y no se anda en carroza, todavía está muy atrasado
en un montón de cosas. Por ejemplo, con la ley Micaela es el claro ejemplo de que fue la última provincia en implementar la ley Micaela. Y entonces, cuando ves todo eso y todo eso te toca porque te pasó, sentís la necesidad de tener que hacer algo con todo eso para que no le pase a otros que pueden tener 6, 7, 8 años como teníamos y recibíamos ese acoso, esa violencia por parte de gran parte de la sociedad, ¿no? Yo creo que eso sí va cambiando. Creo que las causas sí son de la militancia, pero que también hay gobiernos y gobiernos que no solo te dan hacen derechos y hacen ley, esas causas que la militancia por años lucha y pide en la calle, sino que también construyen toda una mística alrededor de eso. Y por ejemplo pensaba cuando Marco decía de estos últimos 4 años que nos tocó, los últimos anteriores 4 años, por ejemplo no quisieron bajar la pena de los genocidas al 2x1 y no pudieron, digamos, porque hay un pueblo, para mí en Argentina es un pueblo donde hay mucha lucha, hay mucha lucha en la calle y hay cosas que ya no se van a tocar. Y me parece que estos gobiernos populares, bueno, como tu compañero Tucumán Peroncha, súper peronista y sobre todo kirchnerista, han dejado sentadas ciertas bases de que hay cosas que no se van a volver por atrás. Entonces yo pienso, por ahí no estamos de acuerdo, porque es verdad, nosotros ya nacemos con esos derechos, entonces ¿por qué los tenemos que exigir? Pero esa no es la realidad, no es la coyuntura del mundo en el que estamos. Y entonces sí hay que salir a la calle, hay que militar, hay que ver qué falta, hay que hacer esta cosa que decía Emma de llenar el vacío que el Estado deja, que es un montón. Y que también después, puertas adentro, las organizaciones tienen cada una sus maneras, su forma, pero que a la hora nos tenemos que poner de acuerdo porque la causa es la misma, el cupo laboral es la causa, el albergue es la causa, ayuda a las comunidades trans en medio de una pandemia es la causa, y ahí no podemos estar como sacando los trapos, y eso está bueno porque hay como mucha fuerza en Tucumán en relación a las organizaciones y a los grupos, y yo veo también que estos 4 años también nos enseñaron a ser más conciliadores, los que estamos como del lado, del mismo lado, digamos, que hemos aprendido esta cosa de que 2 personas que se habían peleado se pueden volver a amigar para ser presidente y vicepresidenta, y creo que eso también nos dejó como esta cosa de que, bueno, basta de estar chicañándonos entre nosotros, el enemigo es otro, y tenemos que ir hacia eso. Entonces, tengo como una cierta cosa esperanzadora, me parece que además se creció mucho en muy poco tiempo, los derechos que no se dieron por mucho tiempo se dieron en años, ¿no? 2010, 2012, ahí, una cosa atrás de la otra. Y ya de ahí no se puede volver para atrás para mí, ya no podemos volver para atrás de eso. Todo la coyuntura del país se tuvo que adecuar a eso, de golpe empieza a haber más trans en los medios, este gobierno también generó puestos de poder a mujeres, en el Ministerio de la Mujer, a trans, el INADI, por ejemplo. Hay como una mirada y un deseo de ser mejores, digamos, y de darle el derecho que nos merecemos, ¿no? Con el que nacemos y por el cual no tenemos que exigir, que es cierto. Fuera de eso, después está también Tucumán. No hay por ahí un deseo nacional o unas ganas, y después está Tucumán. Y bueno, a mí me parece que Tucumán siempre da la nota mal, o sea, cuando no es el caso de Lucía, es la de Micaela que no se cumple, es el cupo laboral y Busi sale a decir no sé qué cosa de que la idoneidad de la trans o no. Caso Belén, bueno, podemos nombrar. Pero también están estas orgas ahí sosteniendo que eso no quede invisible, que eso se sepa, que por eso se luche, y bueno, por eso creo que también estamos acá hoy, ¿no? Porque también se festeja esa lucha. A muchos les molesta, tienen este discurso de por qué los putos van a una marcha todos coloridos, ¿qué quieren? ¿Qué van a hacer? Lo único que hacen es alejar a la gente. Porque somos felices de estar así, de ser putos, de estar vivos, de que no nos hayan matado, y porque estamos cansados de tener que tener vergüenza de cómo somos, de cómo nos vestimos,
vestimos, de cómo hablamos, y entonces ese día es nuestro Día del Orgullo. Y por eso lo festejamos así. Y eso también es político, ¿no? Que haya una draga en Olivos es político, ¿no? Que el hijo del presidente se monte es un montón. Lo que pasa a nivel imagen. Entonces digo, estamos ahí y sin embargo aparecen un montón de mierdas alrededor criticando eso y bueno, pero vamos avanzando en relación a los derechos. Eso me parece que está piola. Que falta un montón. Y para eso estamos las zorras. Pipa, en el recorrido que has hecho has nombrado mucho la importancia de la militancia. ¿Qué es para vos la militancia o militar? Bueno, para mí la militancia militar es ir a las marchas de Suteba con mi mamá a los 9, 8 años. Y ver ese mundo de maestras de guardapolvo blanco con banderas gigantes, viajar en un colectivo a Buenos Aires, a Capital, y vivir esa experiencia, ¿no? Después a mí me tocó ser docente, soy maestro de grado, y me tocó a mí estar en esas marchas en la calle, haciéndole paros a Scioli porque no nos pagaba el sueldo, que después le tuvimos que hacer encima la campaña cuando en 2015 para que no entre Mauricio. Entonces, esas contradicciones son la militancia también, ¿no? Yo me acuerdo que yo, cuando vine de La Plata para acá, era requinerista y en un momento me fui a Maicha y en la Maicha se estaban haciendo los cortes para que no pasen los camiones de la lumbrera. Y bueno, nos reprimieron. Cayó la policía de noche en la Mancha, no nos dejaban pasar y si salíamos nos pegaban. Que en Tinocigasta, de hecho, sí han reprimido, que están los videos que en ese momento pasaba, porque a pesar de que era todo negativo, era el único canal que estaba pasando eso. Y nosotros podíamos ver cómo estaban reprimiendo y cómo nos podían llegar a reprimir a nosotros todos encerrados en esa casa. Y ahí yo me enojé mucho con el primerismo, con Cristina, dije no, venir acá a Tucumán y ver que es otra realidad. Y bueno, y después me volví a amigar, porque también me di cuenta de toda esta adquisición de derechos que necesitan una voluntad política. Porque vos te podés pasar la vida luchando, pero si no hay alguien que tenga el poder y la voluntad política, como decía en el caso de Javier Marco, de que quiera que esté ese músico en ese festival diciendo estas cosas, no se hace. Y yo creo que hay, más allá de las contradicciones y de las cosas que para mejorar, hay una voluntad en este tipo de gobierno en relación a nuestro colectivo y a nuestra lucha o a mi lucha, por ejemplo. Y para mí es eso la militancia, y la militancia es las contradicciones, es pensar en el otro todo el tiempo, llegar a conciliar con el otro, que es la parte más difícil a veces de la militancia, porque todos tenemos nuestros egos, tenemos nuestra ideología, nuestras maneras de verlo, y poder ponernos de acuerdo para una causa común, me parece una de las cosas más hermosas que el ser humano puede hacer, digamos, y para mí es eso la militancia. Bueno, muchas gracias. No. Y bueno, y finalmente vamos a cerrar esta ronda, pero después abrimos espacio igual para preguntas y debates entre nosotros. Sigue Laura García Mote. Laura es integrante de Hijos Tucumán y de Transformando Familias, bueno, también de acá de Tucumán. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Bueno, la verdad que está como difícil hablar algo porque los compañeros se recoparon y hablaron un montón de cosas súper interesantes, así que me parece que va a ser como bien enriquecedor el intercambio por ahí de opiniones, pero bueno, quiero contar básicamente quién soy y qué es lo que hago en la agrupación en la que estoy desde siempre, que es Hijos, militamos por derechos humanos y siempre. Además, soy mamá de un adolescente trans. Eso me acercó a una organización que se llama Transformando Familias, que está compuesta por familiares de personas transgénero y por personas transgénero también adultas. Nuestro objetivo es justamente acompañar y contener a las madres, padres y distintos familiares, parejas también de personas transgéneros adultas. Y trabajamos mucho sobre todo con un tema que es como muy tabú, que es el tema de las infancias y las adolescencias trans, ¿no? Porque bueno, como bien contaron los compañeros, hay todo un trabajo militante del colectivo que va creciendo tremendamente, armando alianzas. Ahora
colectivo es más fuerte si estamos todos juntos, más allá de las diferencias que podamos tener, diferencias coyunturales, cosas, pero que vamos todos para adelante y que así vamos a poder construir más. Pero bueno, yo creo que Transformando tiene como esa particularidad de trabajar o de tratar de insertar la problemática de lo que son las infancias y las adolescencias, ¿no? Que es un tema, como te digo, como muchísimo más tabú. Y es como un doble trabajo. Por un lado, lo que nos une particularmente con el colectivo, que es las personas transgénero en todos sus estadios de la vida tengan un pleno goce de derechos y de facultades, como cualquier persona, pero además también tenemos el trabajo o la misión, por decirlo de alguna manera, de contener esas familias, bueno, cuando de repente se enfrentan a esta temática, no me gusta decirle problemática, no es una problemática, es una temática que de repente me ha pasado a mí como mamá, a pesar de ser militante de derechos humanos, cuando sucedió, decir, bueno, a ver, alguien me movió el piso, acá hay un montón de cosas que tengo que aprender, que tengo que informarme, digo, yo como considero que tengo como ciertos elementos de militancia y de cabeza como para que no cuestione ciertas cosas. Hay otros padres que por ahí no tienen esos elementos y bueno, y de repente necesitan hablar con pares, con iguales, como para poder intercambiar experiencias, ¿sí? Porque una de las cosas que siempre decimos desde Transformando es que es fundamental, y los compañeros también acá lo mencionaron, la diferencia que uno puede hacer una persona cuando la familia acompaña el proceso, cuando es consciente que la transición no la hace solo una persona, sino la hace toda la familia. Somos una familia diversa. Eso ya de por sí posiciona al niño, al adolescente o al adulto desde un lugar completamente diferente, ¿sí? Le da de repente herramientas para enfrentar la vida de otra manera. Y si además después todo eso desemboca en una militancia personal y forma parte de este colectivo militante, bueno, mejor. Nosotros trabajamos mucho, por supuesto, haciendo conocer la ley de identidad de género, que es vanguardia, es tomada en muchos lugares como la ley emblema, ¿sí? Sabemos que en el papel está muy hermosa, pero que todavía falta muchísimo para hacer efectivo todo. Y bueno, pero creemos que eso es lo fundamental, ¿no? La cuestión de peticionar en el Estado, o sea, de hacer que todos los derechos de los que gozan todas las personas estén a mano de las personas transgénero, no importa la edad que tengan, y por supuesto, como te digo, acompañar a los familiares, ¿no? Que es lo más importante. Laura, ¿cómo crees que se puede dar el paso de problematizar a tematizar, ¿no? Cuando has dicho, no quiero decir que es una problemática porque es una temática, ¿cómo podemos hacer, cómo se te ocurre, ¿no? Que puede ser un instrumento para que se vuelva a hacer el pasaje de que dejemos de mirarlo como un problema que es un tema y ¿cómo crees, por qué crees que esto que es un tema se transforma en problema? ¿En qué momento algo que es un tema se transforma en un problema, ¿no? Lo que pasa es que cuando nos confrontamos a esto, una realidad, yo te puedo decir como mamá y lo que fui intercambiando, las experiencias que fui intercambiando con otros padres o familiares, es como esa gran sorpresa de decir, uy, ¿por qué me pasó a mí? ¿Sí? ¿Por qué de repente estoy acá en este lugar? Yo no me imaginaba que iba a pasar, no sé qué hacer, ¿sí? La duda es como una cosa que inmediatamente nos invade a todos. Algunos rechazo, otros no, pero la duda está en decir, bueno, ¿y ahora cómo acciono? ¿Qué hago? ¿No? Y creo que, bueno, justamente cuando eso sucede, es porque creo, bueno, esto es un problema que tengo que solucionar, ¿sí?
¿sí? Esto, como te digo, también es un espectro muy amplio, porque cada uno, según los elementos que tiene, sus creencias, su crianza, puede verlo de manera diferente. No sé yo, hay padres que llegan pensando que esto es una etapa, por ejemplo, que no van a accionar nada porque esto puede eventualmente pasar. Puede pasar, puede ser una confusión. Directamente otros padres que lo niegan. En general nosotros en Transformando Familias no trabajamos con padres negadores, digamos, trabajamos con padres que quieren contener, ¿sí? Y que saben justamente de esta importancia y que saben además que eso, que en sus hijos, hijas e hijes, no hay nada malo, ¿sí? No es un problema lo que tienen, ¿sí? Es su identidad, son las personas que son, ¿sí? Y es algo con lo que uno va a convivir siempre. Entonces eso justamente es un tema, ¿sí? No es un problema. No sé si eso más o menos contesta la pregunta. Y creo que la manera de justamente sacarle ese estigma del problema es visibilizarlo todo el tiempo, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos que trabajar muchísimo, como te digo, sobre todo en niñeces y adolescencias, el tema de la educación, ¿sí? En educación se dice mucho, los papeles está hermoso, pero todavía falta trabajar un montón, tanto en el nivel inicial, en el secundario, en el universitario también. En Tucumán particularmente es muy difícil, ¿sí? Si bien tenemos algunas escuelas que son muy inclusivas, que trabajan muy bien con el tema, también tenemos conocimiento de otras escuelas que no lo son, por una cuestión de miedo, de desconocimiento, ¿no? Y bueno, hay que trabajar, visibilizar, como ya dijeron todos los colegas, lo que no se visibiliza no existe, ¿sí? Y nosotros estamos acá para eso, para visibilizarnos todo el tiempo. Me preguntaba sobre la situación justamente pandémica, en el caso que se traten de instituciones escolares que no sean diversas en sus contenidos y que en la familia no se hable la temática, entonces encima es y en pandemia es como bastante complicado. Es bastante complicado. Bueno, nosotros desde Transformando trabajamos muchísimo con el tema de la pandemia y lo tomábamos como te digo, la mayoría de los padres de Transformando son padres que quieren contener, que buscan elementos para poder contener a sus hijos. Entonces trabajamos mucho sobre la idea de aprovechar este momento histórico tan particular, de estar todos juntos en el mismo lugar y poder hablar de las cosas que nos suceden, qué es lo que nos genera, cuáles son nuestras dudas, poder mostrarnos y desplegarnos como realmente somos, pero por supuesto sin dejar de pensar y de preocuparnos de la gente que no tiene esa posibilidad justamente y que ahora en este contexto o son expulsados de su casa o tienen que invisibilizarse, ¿sí? Para poder tener un lugar donde cumplir la cuarentena, ¿no? Me parecía tremendo. Esa fue una de las cosas que me movilizó a mí cuando salió el proyecto Albergue LGBT, pensando además de compañeros que podían estar en situación de calle, pensar en la gente que no se siente contenida en sus hogares y que de repente tiene que pasar 24 horas con gente que no respeta quién sos, es durísimo. Más si se trata de tu familia. Más si se trata de tu familia, exactamente. Muchas gracias, Laura. No, gracias a vos. Bueno, queda un tiempo ahí corto para que podamos como conversar o preguntarnos sobre alguna cosa que haya quedado en el tintero entre las distintas cuestiones que han ido nombrando, así que no sé si entre ustedes quieren como hacer un comentario. Decir algo que, dos cositas. Una, es que cuando hablamos de capacitar a las chicas trans, ¿no? Digo, como que no las tratemos como que son una tabla rasa y las tenemos, digamos, hay como que cambiar, me parece, esa manera de pensarlo y pensar, no, las chicas trans ya vienen con un montón de conocimiento. ¿De qué manera lo podemos dirigir para que les sirva para un trabajo dentro del Estado, lo que sea? Pero muchas veces como que se piensa que, no sé, que se la va a capacitar, que la chica trans no sabe nada y que se la va a capacitar. Y me parece que es más amigable esta cosa de pensar
con tus talentos que podemos hacer. Y otra cosa también, que esto hablamos mucho en el grupo, que también nombró Marcos, empezar a trabajar con el interior, empezar a obligar a los municipios del interior a que implementen la ley de cupo laboral trans, de Micaela, todas las leyes que ayuden a avanzar, digamos, porque por ahí también nos pasa la militancia, que estamos muy acá, y en el interior también pasan cosas, en el interior también hay chicas y chicos trans, feminidades, comunidades trans. De hecho, por ejemplo, en Tafí del Valle, la secretaria Zaira Garañaz, la secretaria de discapacidad de la municipalidad de Tafí del Valle, es una chica trans, pero no son el general de los casos, ¿no? Después en el interior pasan un montón de otras cosas y me parece que tenemos que estar más atentos también a eso, a empezar a exigir a los intendentes esto, de que empiecen a hacer eco de las leyes. Yo también quería, por algo que decía Pipo, que por ahí uno da por sentado alguna cosa y que me parece súper importante destacarlo, que yo lo nombré a Manu Sija y por ahí hay un montón de gente que no sabe quién es. Manu Sija es un folclorista simoqueño que está radicado en Buenos Aires. Se ha suspendido su concierto con Pat Metheny en Buenos Aires, porque iba a tocar con él. Es muy reconocido a nivel internacional, un gran músico, multiinstrumentista del género folclórico y abiertamente militante, ¿no?, de los derechos LGBT. Él dice que lo comunica porque para él abrirse camino en el mundo del folclore ha sido muy difícil y considera que explicitar eso le va a facilitar el camino de acceso a otros pibes, y me parece que lo hemos nombrado y que estaría bueno que la gente sepa quién es. Y después otra cosa que también me ronda a mí en la cabeza y que lo hemos señalado creo que todos de una manera y no lo hemos terminado como de expresar. Yo creo que en realidad lo que todos buscamos es muy fácil, es muy simple lo que buscamos todas las personas, ser felices, digamos, queremos estar bien, ¿no? Y creo que mucho de lo que nosotros, del trabajo, es que la mayor cantidad de personas, de seres humanos, seres humanes, pueda entrar en ese estado de bienestar que está vinculado también a la libertad. Yo creo que muchas de las cosas que también pone en juego estas opciones disidentes, divergentes, que están fuera del binarismo hombre-mujer, es que interpone una libertad que también lo confronta al otro, ¿no? Porque a mí me parece que vamos a ser más libres cuando todos entendamos que tenemos un problema. En realidad, ¿me entendés? Porque el problema es que cuando un adolescente o un niño trans decís tiene una problemática, el problema es que no visibilizar la problemática que tiene tu otro hijo cisgénero, varón o mujer, que también tiene seguramente un montón de miedos, un montón de inquietudes, y que las normalizás y que no le prestás la atención por ahí, ¿no? Como inclusive que se generaría como un privilegio, ¿no? De decir, te estoy prestando una especial atención, cuando en realidad es la atención que requiere cualquier ser humano, en realidad, ¿no? Y que obviamente tendría que ser así, ¿no? En un marco amoroso, cálido, de libertad. Yo también pensaba eso. Yo en algún momento, cuando ya en mi casa había contado que era gay, qué sé yo, bla, 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 me he puesto de novio con una chica. Entonces en mi casa no entendía nada, absolutamente nada. Más descolocada. Y ha sido un segundo proceso como de discriminación que yo he sentido, porque la gente estaba muy inquieta, porque decían, era puta hace una semana y ahora anda con una chica, ¿qué onda? Y yo creo que esa cosa de que vos le estás diciendo al otro de algún modo, vos también puedes cambiar, creo que es muy inquietante y creo que es buenísimo. A mí me encantan las cosas que inquietan, en realidad. Creo que también eso que vos decías, ¿no? De que tiene que ver con el orgullo de salir a la calle, ¿no? Y de subvertir un poco el orden natural de las cosas, creo que es buenísimo, digamos. Creo que es parte de lo que a mí me seduce de pertenecer al colectivo, digamos. Generar ahí una inquietud un poquito, que no sea todo tan ordenado. Tan cuadradito que molesta. Bien, yo lo que, escuchándolo acá, la
verdad es que son personas maravillosas por la experiencia que cuentan y por todo lo que viven, han vivido y bueno, y seguirán viviendo, por supuesto, esta lucha de militancia. Quería hacer este aporte desde este lugar diciendo que estamos tan acostumbrados al tema de un sexo oficial que justamente esto inquieta, porque el sexo oficial y el sexo reconocido es el matrimonial, el heterosexual, el reproductivo. Entonces, no entrar en esa norma ya resulta inquietante y resulta amenazador para ese orden de las cosas. Porque, bueno, en definitiva de eso se trata, porque si hay ese orden, ¿por qué vienen con ese desorden? Si estábamos tan bien así, ¿por qué vienen a desordenar? Entonces, un poco tratando desde ese lugar, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera desde esta medicina tan hegemónica, siempre hemos tratado de ordenar en enfermos y en sanos. Entonces, siempre es como un continuo de bienestar y malestar, pero no hay un 100% de enfermedad y tampoco hay un 100% de estar sano. Entonces, bueno, siempre estamos como en un continuo y que nos asustan algunas situaciones. Y desde esta prevención que hablabas, Marcos, hace un rato, también es una cuestión como higienicista, te diría, porque está bueno que nos cuidemos y usemos el forro, pero no digamos que el forro puede estar dentro del juego erótico y ser placentero usarlo. Lleguemos hasta donde que está bueno usarlo el forro. Entonces, esto también, que cuando hablamos de salud, en las definiciones básicas de salud, que tiene que estar el bienestar en todos los sentidos de la persona y que tiene que estar el tema también del placer, ¿no? Porque está reconocido como dentro de un derecho humano, dentro de un derecho sexual que no tiene que ver con nada de lo reproductivo y que está reconocido como un derecho. Entonces, de pronto tenemos que estar exigiendo estos derechos que son nuestros, que los llevamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, un poco como esta parte desde la parte médica, digamos, que me hago cargo de todas nuestras falencias y bueno, gracias a ustedes. Bueno, no sé si alguna de ustedes. Bueno, yo tenía algo para agregar. Bueno, principalmente creo que en estos momentos estamos viviendo un momento histórico en Argentina. Tenemos un gobierno que ha creado un ministerio específicamente para mujeres, géneros y diversidad, un ministerio y una temática que atraviesa, digamos, toda la política pública en Argentina. Como resaltaba recién Pipa, tiene que ver con esto, ¿no? De que tengamos compañeras trans y travestis funcionarias dentro del Estado, de que hoy se esté debatiendo el cupo laboral, de que haya un potencial trabajo, de que el presidente haya hecho referencia en diferentes discursos hacia las identidades no binarias que nunca antes había sucedido, ¿no? Entonces, creo que este momento histórico es un momento para seguir ampliando derechos, aprovechando esa voluntad política, aprovechando todo esto que que el Estado está poniendo en agenda, ¿no? Está poniendo en agenda todas nuestras demandas. Y después también con el tema visibilidad, que es un poco también complementar la pregunta de hace rato. Creo que cuando más visibilidad hay, también creo que se está dando también mayor resistencia. Cada vez están creciendo más el tema de los crímenes de odio y todo eso, pero bueno, creo que el cambio social tiene que ver con una batalla cultural que estamos dando todas las organizaciones en general en los diferentes espacios, tratando de ocupar los diferentes espacios de los que históricamente fuimos excluidos, ¿no? Empezar a ocupar las calles, las universidades, las escuelas, el Estado, como hablando de las funcionarias trans y travestis. Entonces, bueno, creo que el cambio social y cultural es posible, siempre encaminado, por supuesto, hacia una ampliación de derechos, hacia un paradigma también de diversidad, de respeto. Gracias.
Bueno, yo me he quedado pensando un poco en todo lo que han dicho, la importancia de la institucionalización, digamos, de la perspectiva y de la militancia, de la importancia de que además de que la militancia esté en las calles, de que esté cada 28 de junio, de que esté en el 3 de junio en el Ni Una Menos desde el año 2015, o que esté en cada encuentro de mujeres plurinacional, bueno, la importancia de poder institucionalizar todo eso para que finalmente como que se haga eco y reverbere en todos lados y que incluyamos el arco iris de colores, lo metamos como por todas partes, porque si no se hace difícil la lucha. Y bueno, agradecer muchísimo a todos ustedes que me han permitido compartir la mesa también, a la Veleta y todas las personas que forman parte de la organización de esto. Me parece muy importante, bueno, la visibilización y poder seguir poniendo en el tapete estas cuestiones, que infelizmente para muchas personas el feminismo o el transfeminismo es una cuestión que está de moda, que también en algún momento puede eventualmente pasar. Y bueno, y quiero decirte a vos que estás del otro lado escuchando este video que capaz te incomoda y no te guste, que el feminismo no es el fin de todo moda, que mientras vos pensás que es una moda, verdaderamente hay mujeres y travestis que se están muriendo diariamente cada un poquito más de 24 horas. Así que muchas gracias y bueno, y feliz día. Se va a caer.